sentí un balde de agua fría y sentí, te fallé Dios, o sea, de verdad yo me puse a llorar, así se los digo, llorar amargamente, porque dije, te fallé, soy mala, que no sé, o sea, yo me sentía así súper culpable, horriblemente mal, porque yo no había ido a un domingo de resurrección y que había sido floja, y bueno, o sea, realmente fue así como lo peor, como que no había trabajado, que pensé, me van a criticar también, no crean. Fui la única que no fui, como algo traumático, eran muchas cosas, como el qué dirán de mí, el fallarle a Dios y al mismo tiempo pues la responsabilidad que tenía, ¿no? Pero a pesar de que Dios me importaba, pero esa importancia no era genuina, porque dentro de mí también habían otros intereses, que era el quedar bien con las personas que estaban ahí y cumplir. Entonces yo agarré otra vez mis papelitos, mis cartitas de oración, me puse a hablar con él y decirle que me perdonara, que porque no había ido a ese lugar. Entonces yo agarré una tarjetita y justamente lo que me contestó fue: si tú crees con todo tu corazón que yo morí y resucité a los 3 días, no te preocupes. Fue como, o sea, de tantas tarjetitas, que no sé cuántas son, pero aproximadamente pueden ser como 500, no sé, era un bonche así grandísimo. Me tocó justamente eso. Y hoy en día puedo decirles que tiene mucho sentido eso, porque él era real, ¿no? Y él había resucitado, o sea que él estaba ahí y yo tenía que pasar tiempo con él. Pero bueno, eso no lo entendí en ese momento, pero sí dio paz a mi corazón, sí me trajo tranquilidad, porque yo me sentía muy mal y fue como... Me contestó, o sea, tan claro, tan así, tan exacto. Y así, muchas cosas que pasaron en mi vida, cosas, situaciones, acontecimientos de un adolescente, de una niña, de rebeldías, todo eso. Cada vez que yo me sentía triste, él aparecía. Yo cerraba los ojos y recordaba cuando por medio del sueño también me dijo que iba a estar conmigo siempre y que no estaba sola. Y eso era algo que me sostenía siempre. Y recordar cuántas veces me contestaba tan así, tan exacto, era como decir, wow, sí está aquí, o sea, sí me escucha. Era como si fuera una prueba, una señal de que él estaba conmigo, más yo no lo creía todavía, o sea, nada más cuando lo buscaba, él estaba conmigo, pero cuando no lo buscaba, yo sentía que, pues, ahí está, nada más, cuando yo voy y le busco, ahí va a estar, porque es Dios, pero realmente no era parte de mi vida. Pasó una ofensa de una persona a donde yo llegaba, como les digo, donde me hizo sentir igual mal por algo que hice, de que pues no le cedí el lugar a alguien importante que venía de otro lugar, y también igual yo estaba muy dolida porque no fue a propósito y me hizo sentir mal, y que era una persona importante, yo no era nadie, o sea, yo estaba así orando igual, platicando con Dios en otro problema. Él me contestaba que no eran los músculos del caballo lo que más le agradaban al Señor, sino que era que le sirvieran con amor. O sea, no era que tan importante fuera esa persona, que realmente lo sirviera, sino que realmente fuera genuino mi interés por servirle a él o servirle a las personas. Ahora, eso me trajo mucha paz a mi corazón y alegría y todo eso, pero fue otra semillita incorrecta a mi corazón, de rencor, de superioridad y soberbia para con la persona que me había ofendido, porque yo dije, pues Dios me cree que soy mejor que esa persona, a pesar de que esa persona sea una gran persona. Y también eso estaba mal, pero bueno, yo me sentía aceptada. Una vez a los 22 años yo soñé que estaba embarazada, pero me espantaba porque como no era posible que yo quedara embarazada. Pero resulta que al año siguiente me embaracé, y un mes antes de que yo supiera que estaba embarazada, había visto la imagen que yo había soñado hace muchos años, de que yo no iba a estar sola y que él iba a estar conmigo siempre. O sea que realmente yo tenía mucho miedo del embarazo, y quizá les hable más adelante
más detallado sobre ese proceso, pero ahorita nada más les voy a contar esto. Fueron sentimientos de culpa y al mismo tiempo de alegría, y Dios fue la persona que estuvo a mi lado, y de verdad Él me avisó un mes antes de que nunca iba a estar sola y que iba a estar conmigo siempre. Siempre estaba ahí Él afirmándome en cada paso que iba, y a pesar de que no era una persona del todo correcta como yo pensaba en ese momento, Él nunca me dejó, ni a mi esposo ni a mí. Estuvo siempre pendiente y siempre nos proveía, y por medio de personas bendicieron nuestra vida cuando Alessandro nació. Después de eso llegó el momento en que yo me alejé de la Asociación Cultural de Psicología y me alejé de todo lo que tuviera que ver con una iglesia. Estaba en mi casa, pues la gente te criticaba porque no iba, porque estaba con los niños, y que yo adopté la idea de que no importa que no vaya a ningún lugar, no importa si no voy a la iglesia, con que yo ore en mi casa, todo está bien, cosa que no está bien. Nosotros tenemos que congregarnos en algún lugar y que escuchen la palabra de Dios, y nos podemos dar cuenta si nosotros empezáramos a leer un poco la palabra. El caso es que lo siguiente que sucedió fue que yo estaba en casa, de alguna manera yo estaba sola porque mi esposo trabajaba todo el día y yo estaba como una mamá nada más viendo al niño. Y sí, yo había terminado mi carrera, pero pues no trabajaba, aunque sí trabajé un tiempo, pero pues me dediqué a mi hijo en sus primeros años y todavía sigo haciéndolo a mis hijos. Ahora ya está Alan, pero al principio fue algo como un poquito difícil porque yo veía a mis amigas que todas trabajaban, que salían de su casa, no tenían hijos, y yo no tenía con quién platicar, porque a veces aunque tienes a tu bebé y te hace compañía, cierto modo sientes que quieres platicar con alguien y que alguien te entienda. Y yo tenía a mi suegra a veces, o a mi mamá, o a mi esposo en las noches cuando llegaba del trabajo, pero no era como una amiga. O sea, todos tenemos o queremos tener amigos y ser amigos. Entonces yo ahí donde fue que empecé a conocer los videos de YouTube, donde vi lo que es ser mamá youtuber y todas estas cosas. Quizá primero sí veía videos de YouTube para aprender, a tipo Yuya y todo eso, para aprender a cocinar, para aprender a hacer pasteles, para hacer esto, para hacer el otro. Pero luego conocí a mamás youtubers, que primero fue a Happy Sunny Flowers, que realmente no es una mamá youtuber, sino es una mamá, una mujer, una esposa que tenía un hijo y que era joven, y yo dije, wow, sí es joven y puede ser feliz, o sea, y es mamá. Y, o sea, la verdad, al escucharla a ella hablar de sus hijos y de esa manera en cómo hablaba, me alegró. O sea, fue como una amiga cibernética, o sea, de alguna manera, y me gustaba mucho ver sus videos, y ella era mi compañía, así de triste como se puede escuchar quizá, pero veámosle lo bueno, era mi amiga. Y pues triste porque no es nada comparado con el calor humano, nada comparado con una amiga que realmente la puedas ver, la puedas hablar. Yo me acuerdo que estábamos a veces mi esposo y yo en casa, y bueno, yo le decía a Alex, porque se llama Alejandro mi esposo, ¿no sientes como un vacío? O sea, como que tienes todo, o sea, de alguna manera todo. Obviamente teníamos necesidades y todo eso, o sea, ciertas cosas que siempre vamos a querer un poquito más y así, ¿no? Pero como que tienes el amor de tu esposo, a tus hijos, tienes una carrera, lo que humanamente o carnalmente puedes anhelar o querer, pero como que nos hace falta algo, como que no sé, como que Dios, ¿por qué no vamos a la iglesia o vamos a algún lugar a escuchar de Dios, la Biblia o algo así? Pero pues él trabajaba los domingos, yo pues estaba sola todo el día en la casa con Alessandro, porque Alan todavía no había nacido, de hecho estaba embarazada de Alan. Y así, justamente en ese momento, en esos días, y unos días después, Grace sacó un video donde hablaba de que ella no era feliz, de que ella estaba aparentemente alegre, pero que se había alejado de alguna manera de Dios. No recuerdo exactamente. Si tengo el video otra vez, o más bien
Si encuentro el video se los voy a poner en la cajita de información. La verdad es que a mí me impactó porque la entendí. No sé, sentí pues parte de lo que ella sentía, ¿no? Y pues también habló a mi vida porque pues nunca hablaba de Jesús, y justamente en ese momento, en ese video, en el momento en que yo realmente necesitaba escuchar de él, ella, mi mejor amiga, o sea, mi mejor amiga cibernética, y ella, mi amiga youtuber, pues de alguna manera me habló de él. O sea, fue como, o sea, ¿cómo sabía? No sé, fue raro, fue Dios. Y después, yo me acuerdo que también yo veía a una youtuber que se llamaba Diana Mars. Ella subía videos de comida saludable, de dietas, o de ejercicios y todo eso. Y no sé, no era muy reconocida, o quizá algunos la conocen, algunos no en este canal. Sin embargo, tenía como un año que no subía video, y justamente ese día, no recuerdo si fue ese día, pero fue seguidito, subió video. Y dijo que había llegado de Barcelona, me parece, no sé, de un lugar de España, que había hecho un intercambio o algo así, donde ella conoció a Jesús. Ella contó parte de su experiencia, porque aparte de su canal de Diana Mars, de lo que les digo de comida saludable, también habla de Jesús en otro canal que se llama Todo Tiene Sentido. Y ella hablaba de que ella siempre había crecido en una familia cristiana, pero nunca había experimentado a Jesús en su vida. Y entonces también a mí me impactó cómo dos youtubers que nunca hablan de él, de Dios ni nada de eso, empezaban a hablar de él, y me había llegado eso a mí. Todo lo que decían, la alegría con la que lo contaban. Bueno, en el caso de Diana, Grace en lo que fue su testimonio, de lo que sentía y lo que Dios le hablaba. Y que ella decía, sí, Dios habla. O sea, no sé cómo explicarles, ya espero que me entiendan, y si no, pues algún día me entenderán. Ya después me llegaron videos de Majo Solís, que bendicieron mi vida bastante, y la siguen bendiciendo porque pues aprendo igual de ciertas cosas, pero en ese momento fue como, wow, o sea, de verdad, o sea, fue como que en ese momento de mi vida, fue como que antes yo no lo tomaba tan en cuenta, pero justamente en ese momento de mi vida era como, wow, o sea, quizá ya lo había escuchado, quizá por medio de la semillita que la palabra haya dejado en mi corazón, cuando yo iba a escuchar la palabra, quedaba ahí, y fue dándose hasta que eso llegó como una frescura, como de que de verdad ya no era, sí, o sea, sino ahora era importante, o sea, ahora era como, yo quiero saber más de él, tenía hambre de Jesús. Entonces mi mamá me empezó a dar casa de paz los días que mi esposo Alex descansaba, y yo escuchaba la palabra. O sea, no era como que, yo ya soy de este lugar, de esta religión, o sea, no. Mi mamá empezó a darme casa de paz justamente el único día que mi esposo podía llevarme a escuchar la casa de paz a casa de ella, que era el martes, porque les digo, el domingo él trabajaba. Entonces los martes era el día que más esperaba, de verdad. Creo que nunca me había emocionado tanto por escuchar la palabra de Dios como en esa época de mi vida. O sea, realmente era como, yo quiero saber de él. Era muy extraño, pero para la Ana Karen de antes, ahorita es algo que estoy feliz y que quiero seguir sabiendo, y de verdad es lo más hermoso que pudo haber pasado. Y la verdad es que dentro de todo lo que les estoy platicando hay más trasfondos, más cosas, pero bueno, quizá van a ser cosas que les voy a ir platicando poco a poco. Y después sucedió una situación familiar que no voy a dar detalles acerca de eso, pero marcó mi vida. Nos cambiamos de casa y vinieron ciertos inconformismos que hicieron ver la maldad que hay en mí. Pero todo fue un proceso. Dios empezó a hablarme poco a poco, y como siempre Él tiene paciencia,
y Él nos ama. O sea, realmente es como un proceso. Él no es de los que te juzga, Él no es de los que... Él sabe cómo llegarte. Él sabe cómo entrar a tu corazón. Y claro, obviamente yo acepté a Jesús en mi corazón. Yo realmente quería saber de Él. Ahora sí. Aunque muchas veces lo acepté cuando iba con mi tía y con mi prima. En todo eso, todo lo que pasó, fue como Él empezó a hablar a mi vida. Antes de empezar a vivir un proceso ya más cercana a Él. Y no por llegar a una denominación o no, sino porque poco a poco estuve más predispuesta, más expuesta a buscarlo, más expuesta a conocer mis temores, a conocer mis fallas, a conocer mis traumas que no había, pues de alguna manera, reconocido antes, que no había visto antes. Fui a un encuentro espiritual, fui a un encuentro con Dios y pues fue algo que también marcó mi vida. Y todo es un proceso y aún sigo aprendiendo, nunca voy a dejar de aprender. Siempre debemos estar en constante cambio, siempre vamos aprendiendo nuevas cosas. En cada situación hay algo, hay una forma de resolverlo diferente a otra, y lo que yo pensaba que no se podía, Dios me hace ver que sí se puede, pero no sé, es algo que solamente si tú conoces a Jesús y le pides dirección, vas a entender la forma de solucionar tus problemas. Pero primero Él te va a llevar a conocerte a ti y cambiar tus cosas para poder ayudarte a resolver tus problemas. Yo tengo muchas áreas en mi vida en las cuales necesito organizarme, y la primera es organizarme en la organización, porque me cuesta organizarme y por eso no he subido videos como quisiera. Ahorita son las 2:58 de la mañana. No tengo otro momento para poder grabarles y de verdad era algo que yo necesitaba decirlo, ya no aguantaba más, era algo que necesitaba hablar. Cuando el Espíritu Santo me hizo ver cómo y de qué manera estuvo presente Él en mi vida, me sentí tan desagradecida por las veces en que yo dije, ¿por qué me hiciste vivir esto y esto y esto? Pero Él me contestó con una palabra que me encantó y que amé. No me quiero retrasar más porque ya este video va a salir súper largo, ya lo vi. Pero espero que este video no nada más lo veas como uno más. Por medio de este video no quiero presumirte todo lo que he pasado, ni sentirme importante o hacerme sentir importante, sino demostrarte la existencia de que Jesús está vivo, de que hay un Dios vivo entre nosotros y que puede entrar a tu corazón si tú le pides que entre. Y pues si te está hablando por medio de un primo, una prima, un tío, un abuelo, una abuela, no dejes que pase más el tiempo y déjate llevar para que recibas el amor del Padre. Empieza por decirle ahí donde estás, que lo dejas entrar en tu corazón, que te das cuenta que eres un pecador o una pecadora, no para juzgarte ni para condenarte, sino para decirle que Él te cambie, que Él haga algo diferente en ti. Y créanme que Él va a hacer maravillas, pero necesita la disposición de que tú quieras hacerlo, de que tú quieras cambiar, y Él va a estar plenamente, confiadamente ahí, así como lo está conmigo y así lo va a estar contigo. Y seguramente vas a tener experiencias y manifestaciones hermosas en tu vida de Él, y no mejores que las mías, no peores que las mías, ni iguales, sino únicas, porque tú eres único o única. Así que bueno, espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Nos vemos para la próxima. Bye.